Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Drácula contra Frankenstein, una película de fantaterror español dirigida por Jesús Franco, que aquí quiso hacer una especie de homenaje a esas películas de terror de la Universal de los años 40 que empezaban a mezclar, a meter monstruos, a mezclar monstruos, porque ya no tenían el éxito que tuvieron durante los años 30, entonces pues para atraer al público pues metían al monstruo de Frankenstein, al conde Drácula, al hombre lobo, a la momia, los enfrentaban entre sí, hacían pupurris, enfrentando un monstruo contra otro, pues intentando atraer al público. Y a ese tipo de películas que hubo ya en los años 40 quiso hacer un homenaje Jesús Franco con esta película. Una película que es una auténtica rareza, es una bizarrada de película. No es una película que se pueda recomendar a todo el mundo, para nada. O sea, cuando yo digo recomiendo algunas películas de fantaterror español, si os gusta el fantaterror español, cine de terror de los años 70, podría recomendar muchas, pero esta no. Mucha gente dirá que es una mala película, es una película de serie Z, ni siquiera B, o sea, está hecha con 4 duros, pero tiene muchos elementos positivos, tiene muchos elementos buenos, de hecho muy buenos, pero es tan extraña, tan rara la película, que es muy difícil recomendarla. Lo primero, cuando yo vi la película, por la primera vez que la vi, al principio de estar viéndola, notaba algo extraño. Yo decía, noto algo raro, pero no sabía el qué. No sabía el que era lo raro que notaba en la película. Y de repente me di cuenta de que estaban pasando los minutos y nadie hablaba. No hablaban. De hecho, que la película hay muy pocos diálogos, muy pocos diálogos. Entonces tenemos una película prácticamente casi muda, se podría decir, porque ya digo que hay muy poquitos diálogos y se tiran por 10 minutos o 15, diría yo, sin decir ni una palabra, a base de la banda sonora. Una banda sonora que es la misma que tuvo Jesús Franco para su anterior película, El Conde Drácula. Película que es superior a esta, está claro, a nivel técnico es superior a esta. Pero una película que ya sin hablar, sin decir nada, simplemente con la música y con las escenas, porque cuando tienes pocos diálogos tienes que mostrarlo todo pues visualmente, mediante lo visual, más que lo auditivo, o sea, más que auditivo sí por el tema de la música, pero quiero decir que tienes que mostrar lo que sucede e interesar al espectador sin tener diálogos, a base de la banda sonora y a base de visualmente lo que tú muestres en pantalla. Entonces no paran de suceder cosas. Al principio, conforme comienza la película y tú estás interesado viendo, es más, al no haber diálogos, estás más pendiente de las cosas que suceden para intentar a entenderlas. Entonces, es algo que hace que la película ya de por sí no sea mala. O sea, una película mala en un principio pues te aburriría, dirías, joder, ya te darías incluso cuenta de que aquí no habla nadie ni nada. Sin embargo, que no te des tú cuenta al principio de que no hay diálogos, ya es un punto positivo para la película. Eso quiere decir que visualmente la película te ha atrapado y que mediante lo que tú estás viendo, mediante la banda sonora, te han tenido enganchado porque estás intentando saber lo que sucede sin que, no haya sin que haya ningún diálogo que te lo facilite. Entonces, en ese aspecto, la película cumple y lo hace muy bien. Es más, el que sea parca en diálogos obedece a que la película tiene una estética de cómic. A Jesús Franco le encantaban los tebeos, le encantaban los cómics, y ha intentado muchas veces en su filmografía pues hacer un poco sus películas como si fueran viñetas de cómics, ese homenaje a los cómics, introducirlo en su cine, pues a través de pues los planos, hacer pues un poco esa estética en los planos que parezca como si fueran viñetas de cómic. Yo creo que, de hecho, sus dos películas que mejor reflejan esto son su ópera prima, que fue Gritos en la Noche, y Mis Muerte. Pero esta película yo la pondría también un poco, si bien un peldañito abajo, esta película también la pondría dentro de ese tipo de películas que tienen esa estética de cómic. Y de ahí a que se aparcan diálogos, porque los cómics en realidad todo es visual, tú estás viendo el cómic y tú te enteras de la historia a base de los dibujos que tú estás viendo, porque los diálogos son, en esos bocadillos, son muy parcos, hay muy pocos diálogos, entonces generalmente la historia te entra por la vista, la historia te entra por lo que visualmente los dibujos te están mostrando. Entonces lo que quiere hacer Jesús Franco pues es un poco mostrarte una historia en la que apenas hayan diálogos y en la que todo lo que tú comprendas de la historia, todo lo que la historia te entre, sea a base de lo que tú visualmente veas.
Entonces muchos de esos planos, la manera que tiene de presentarte el plano, de presentarte ciertos elementos visuales, tiene esa estética como de cómic, que como digo a Jesús Franco le gusta tanto, el tema pues, de los colores, las luces y las sombras, todo. Aparte de eso también, la sobreexageración, por eso digo que es una rareza la película, porque no tiene apenas diálogo, porque tiene una estética muy de cómic, y luego también ese estilo visual que tenía Jesús Franco, que fue picando pues, de los italianos, fue picando de ciertos elementos del cine también del neo-noir francés, fue picando de ciertos elementos y que al final pues creó un estilo propio. Hay mucha gente que no le gusta a Jesús Franco, dice que es un mal director, hay otra gente que le encanta a Jesús Franco. Yo estoy posicionado entre la gente que le gusta a Jesús Franco. A mí me gusta, me parece un muy buen director y tiene películas muy buenas que lo demuestran. De ahí tenemos Gritos en la noche, de ahí tenemos su versión del Conde Drácula, que es una muy buena versión, tenemos Miss Muerte, tenemos Los Depredadores de la Noche, tenemos películas muy buenas de Jesús Franco. Luego tiene muchísimas malas, pero es porque también es un director que para él prima más la cantidad que la calidad. Él quería hacer muchas películas, muchas. Ruedas tanto en tan poco tiempo, bueno, pues te tienen que salir muchas porque las rodarás sin ganas. Es más, el ímpetu de rodar que querer hacerlo bien, pues muchas de las películas pues están mal rodadas, están mal hechas, están, vamos, en plan cutre. Pero no es el caso de esta película, porque sí que muchas personas pensarían, no, que esto está rodado muy rápido, esto está rodado en plan cutre. No, porque visualmente tiene todos esos elementos del cine de Jesús Franco, lo que pasa es que los tiene sobreexagerados. Como digo, un poco para darle esa tonalidad de cómic. En los cómics muchas veces pues teníamos esos primeros planos a las caras, sobre todo si eran cómics de terror, de a lo mejor de un ojo, en una viñeta pues a lo mejor la cara chillando. Todos esos primeros planos es como si fueran viñetas. Y ahí es donde Jesús Franco pues intenta hacer de esta película como una especie de cómic visual. Entonces tenemos una sobreexageración de esa forma de rodar que tenía Jesús Franco. Aquí hay muchos zooms, esos zooms ya vienen del cine italiano, ya esos zooms los teníamos en el cine de Sergio Leone, en el cine de Lucio Fulci, bueno, todo eso también se tomó, aparte en el cine italiano, en el cine español, y Jesús Franco tomó muchos de esos elementos, también eran elementos muy típicos en los años 70, entonces aquí hay muchos zooms, muchos, pero ya no solamente el zoom, que es hacia adelante, la cara dirigida hacia adelante, hacia un personaje, hacia pues, un objeto, lo que sea, sino que también hay el contrazoom, zoom hacia atrás, o sea, va el zoom hacia adelante, el zoom hacia atrás. Eso lo utiliza mucho. También un zoom rápido hacia adelante, dejándote la imagen como borrosa, ya no plantarte a lo mejor la imagen delante de un personaje, delante de su cara, o delante de un objeto, sino dejarte, plantártelo delante de eso, de un objeto, una persona, una cara, lo que sea, pero dejando la imagen borrosa, ¿vale? Luego también tiene muchos planos en picado, muchos planos en contrapicado, planos cenitales, tiene muchos planos a los ojos, también un rollo muy de Lucio Fulci, muchos planos en lo que es a la cara, primeros planos, todo ese estilo visual muy de los 70, muy de Jesús Franco, como digo, que fue picando de aquí y de allá para crear su propio estilo, aquí lo tiene sobreexagerado, y lo sobreexagera para darle esa tonalidad de cómic a la película, que por supuesto la tiene. Por lo tanto, para mí sí que tiene aciertos visuales, y sobre todo la película te engancha. Sin hablar, la película te engancha. Bueno, me he puesto a hablar aquí de la película antes de comentar el argumento de la película, pero es que el argumento es como un hilo fino. En realidad también, aparte de ese rollo cómic, también tiene un rollo muy pesadillesco, el tema de no hablar. Es más, muchas veces no comprendes el por qué los personajes no hablan. Porque hay escenas en las que lo normal sería hablar, pero yo creo que Jesús Franco utiliza el medio de no hablar para darle, ya digo, esa tonalidad como de cómic y una tonalidad muy extraña que también le da un tono pesadillesco. Sobre todo, como digo, sobreexagerando todos esos recursos visuales. Bueno, ya nada más empezar, la película ya digo que te engancha, porque sin haber diálogo, solamente con la música, pues vemos, por ejemplo, en una casa que hay una chica y de repente hay una tormenta, ella mira para la ventana y ve la cara en primer plano del conde Drácula, que aquí está interpretado por Howard Vernon, que era pues el actor fetiche de Jesús Franco, ya hizo de Doctor Orlov en Gritos en la noche. Y la chica se pone a gritar. Luego esta chica es un personaje que está como loco y se pone a gritar de la nada, como si sin ver nada se pone a gritar, y tú ves primeros planos de esta chica gritando. Esta chica es o la mujer o la hija del doctor Seward.
que no lo sé muy bien, porque en realidad como no hablan precisamente, pues no sabes si es su mujer y su hija. De hecho, que el personaje del Doctor Sigward no sabes qué es el Doctor Sigward hasta mitad de la película, porque como no hablan no sabes quién es. Te puedes pensar que es Van Helsing, porque es el tipo que está en contra de Drácula, que está interpretado por Luis, creo que Luis Dávila se llama, algo así. El caso es que es el que está en contra de Drácula. Tú puedes pensar que es Van Helsing, pero no, luego ya a mitad de película nombran que es el Doctor Sigward. Dos frases o tres dice este tipo en toda la película. Vale. Bueno, lo que digo, todo eso que vemos es visual. Luego vemos que el conde Drácula también ataca a una chica y hay un gato que está maullando. De nuevo la tormenta se ve estallando por la ventana, puertas que se abren, sonidos de puertas chirriando, unidos a la banda sonora. De repente aparece, pum, Drácula detrás de esta chica, en una especie como de jumpscare, sin utilizar lo que es utilizando sí el sonido de la banda sonora, pero también lo que son los relámpagos de esa tormenta. Entonces ya tenemos de buenas a primeras apariciones de repente, una tormenta, apariciones del conde Drácula, aparece la cara del conde Drácula en una ventana, una tía que se pone a gritar, aparece luego de repente en una casa, detrás de una tía, la tía también gritando, a esta le muerde, hay un gato pequeñito que parece como que sea como el testigo, como que está observando al conde Drácula morder a su dueña, ¿no? Es como si el gato fuera un testigo mudo, porque no va a poder hablar de lo que le ha pasado a esa chica. Entonces todo eso lo vamos viendo sin diálogo ninguno. Luego va este doctor Sigward, va a casa de esta chica, le ve lo que son los agujeros de la mordedura del vampiro en el cuello. Y aquí pasa algo, como digo, es que es muy bizarra la película, muy bizarra. A todo eso sumarle los zooms, mucho plano detalle, muchos zooms, pero que van a objetos, van a lámparas, van a figuras, a cuadros, o sea, hay muchos zooms que van hacia planos detalle, mucho plano detalle. Pues le mira lo que es el ojo y dentro de la pupila vemos un murciélago. Dentro de la pupila como la figura de un murciélago, como si un murciélago fuera lo último que ha visto ella, como que el conde Drácula cuando apareció en su casa, cuando se fue, se convirtió en murciélago y se fue. Entonces lo último que vio antes de morir es como ese murciélago. Y entonces coge una especie como si fuera un pincho de hierro, como una estaca de hierro finita, como si fuera un clavo grande, y con la estaca se lo clava en el ojo, como si quisiera matar a ese murciélago, clavándole esa especie de estaca metálica en la pupila. O sea, es muy bizarro. Entonces todo esto lo ves sin diálogos y de repente, todo en imágenes, y de verdad que te engancha, joder, te engancha. A mí, yo ya digo, me di cuenta de que no hablaban, pues cuando dijo, ostras, digo, aquí pasa algo raro, anda, lo raro es que no hablan, pero yo estaba ahí enganchado, pero precisamente por todo lo bizarro, porque no paran de suceder cosas, no sabes realmente lo que pasa, ¿sabes? Sí, que Drácula ataca a gente del pueblo y que este tipo va detrás de Drácula. Pensamos que será Van Helsing o alguien parecido a Van Helsing. Luego más adelante nos enteramos que es el Doctor Sigward. Pero todo eso, ya digo, apoyado en la banda sonora y apoyado en esa cinematografía que es tan exagerada. Y pasan cosas tan bizarras como el tema del gato mirando como cuando el conde Drácula mata a esta chica, el aspecto del conde Drácula que no dice ni una sola palabra en toda la película, un aspecto como salvaje, con los colmillos y los ojos abiertos, colmillos ensangrentados, los ojos también llenos de sangre, que recuerdan, salvando las distancias, claro está, al Drácula de Christopher Lee en Drácula, Príncipe de las Tinieblas, en la cual era como una bestia salvaje y no hablaba ni un solo diálogo. Entonces, todo eso, luego va este Doctor Sigward al castillo del conde Drácula, que por cierto es el castillo de Santa Bárbara en Alicante, la película está rodada en Alicante. Y entra dentro del castillo, baja al sótano del castillo, abre la tumba del conde Drácula, le clava una estaca en el corazón al conde Drácula y el conde Drácula se convierte en un murciélago pequeño y se va de allí. Entonces, la historia es sin hablar nada, y ahí tiene el mérito, un tipo, que luego averiguamos que es el Doctor Sigward, pero bueno, un tipo que la gente del pueblo le pide ayuda porque el conde Drácula ha mordido a una de esas de las chicas, suponemos que ya ha matado a varias chicas en la zona, y este tipo va al castillo, que es donde está el conde Drácula, y mata al conde Drácula, sin decir absolutamente nada. Hay un grupo de gitanos y hay una especie como de gitana que tiene ciertos poderes clarividentes. Entonces mira al castillo y dice la palabra Frankenstein. ¿Por qué dice Frankenstein? Ella ha adivinado de que no ha acabado ahí la cosa. No ha muerto el conde Drácula y el pueblo está tranquilo y está libre, no.
ahora va a venir Frankenstein y va a ser el que lo remueva todo, el que vuelva a traer el peligro a ese pueblo. De nuevo, sin ningún tipo de diálogo, solo con una palabra, Frankenstein, ya sabemos que la cosa no ha acabado ahí y de que va a suceder algo relacionado con este doctor Frankenstein. De hecho, que al principio de la película te viene como una especie de diálogo escrito que dice que dos titanes del horror, del mal, como son el doctor Frankenstein y el conde Drácula, van a aliar sus fuerzas y van a despertar una serie de monstruos y tal, y bueno, y eso va a poner en peligro a la humanidad. Entonces llega el doctor Frankenstein, que está protagonizado por Dennis Price, y es el que más habla en la película, pero también habla muy poco. O sea, puedes contar los diálogos de esta película, que son 3 o 4, y son los 3 o 4 del doctor Frankenstein, porque el otro, el doctor Seward, dice uno, si acaso. El caso es que el plan que tiene este doctor Frankenstein sería resucitar al conde Drácula. Él se instala en el castillo del conde Drácula, monta un laboratorio allí, coge y que lo que quiere es resucitar al conde Drácula para tenerlo dominado y así pues crear un ejército de vampiros que estén liderados por él y así dominar el mundo, ¿no? Un plan un poco extraño, pero bueno, eso es lo que quiere y eso es lo único que sabemos. O sea, un plan muy como de cómic, ¿no? El doctor Frankenstein quiere dominar el mundo, entonces resucita al conde Drácula, como él domina al conde Drácula, pues entonces convierte a un montón de personas en vampiros, hace un ejército de vampiros y domina el mundo, las fuerzas del mal, del más allá, tal, en fin, todo muy como de cómic, muy exagerado. Entonces lo que hace es resucita al monstruo de Frankenstein, que creo que está protagonizado por un tal Fernando Bilbao o algo así, que luego creo que fue el que hizo de monstruo de Frankenstein en la película esta de Buenas noches, señor monstruo, que era del grupo de Parchís, ¿no? Creo que era Parchís. Sí, me suena que era el grupo este de Parchís, no me acuerdo bien. Bueno, el caso es que muy mal maquillado, porque ya digo, es una película de serie Z, la cara pintada, con los tornillos aquí, bueno, monstruo de Frankenstein. Secuestra a una cabaretera y entonces este doctor Frankenstein resucita al conde Drácula, pero de una manera muy original y ya digo, muy bizarra. La película es muy bizarra, se pone a sacarle sangre a esta chica y entonces mete el murciélago en una urna y empieza a caer la sangre, empieza a llenarse la urna de sangre y vemos como un murciélago auténtico, está como chupando la sangre. Supongo yo que le habrán puesto una especie como de caramelo o de fresa, algo así, va chupando. Una escena que también agobia, porque luego vemos como eso se va llenando de líquido, de sangre, y el murciélago está intentando como salir, como respirar, ¿no? Porque no puede. Es una escena muy agobiante. Supongo yo, espero, que sacaran al murciélago y no lo dejaran morir. Vamos, espero yo, porque en aquella época se podía hacer, así que no lo sé, pero yo espero de que lo sacaran, porque agobia mucho ver a un murciélago real como está ahí intentando sobrevivir y eso se va llenando de líquido. Entonces de ahí, boom, aparece el conde Drácula, ha resucitado el conde Drácula y de alguna manera, pues, este doctor Frankenstein lo controla. Como telepáticamente le habla y lo controla. Y lo que quiere hacer es que convierta a varias personas del pueblo y haga como un ejército de vampiros. Bueno, esa es su historia del plan que tiene para dominar el mundo. Entonces, bueno, pues ya tenemos al monstruo de Frankenstein, ya tenemos al conde Drácula. El título estaría un poco mal porque en realidad no es Drácula contra Frankenstein. En realidad Frankenstein, el doctor Frankenstein, que domina a Drácula. O sea, están como en el mismo bando, ¿no? Uno domina al otro, o sea, van juntos, el conde Drácula y este doctor Frankenstein, más el monstruo de Frankenstein. Entonces, bueno, pues ya digo, la película tiene muchas escenas muy bizarras. Tiene también los típicos murciélagos estos que se nota que son muñecos, que están colgando de hilos. Esto como muy homenaje a ese cine de terror de los años 30, sobre todo de los años 40, con ese pastiche de monstruos. Y para más pastiche de monstruos, al final te meten al hombre lobo. O sea, muerde a esta gitana que tiene clarividencia. También convierten en vampira a la... No sé si es novia, mujer o hija del doctor Seward, a la chica que vive con él, que está como enloquecida desde que vio el rostro del conde Drácula en la ventana, pues la convierten en vampira y la secuestran y la llevan al castillo. Entonces luego pues los gitanos le piden ayuda porque, vamos, saben que el conde Drácula ha vuelto y a esta chica, que es como si fuera una especie como de hechicera de lo que es de la familia que vive ahí de gitanos, pues quieren ayudarla y él es el único que puede enfrentarse al conde Drácula porque fue el único que logró destruir al conde Drácula en un principio. Y entonces le dice esta gitana, que al final muere antes de morir, dice: el hombre lobo vendrá a ayudarte, el hombre lobo.
O sea, ¿a qué santo viene el hombre lobo? ¿A qué santo? O sea, ya es un rollo muy cómico. Muy cómica. Al final el hombre lobo es el que va a venir a ayudarte. Aparece el hombre lobo, tu maquillaje muy mal hecho. Porque si veis el maquillaje que tiene Paul Naschy para las películas de Waldemar Daninsky, que también eran películas de bajo presupuesto, pero está mejor conseguido. Este no, este está muy mal hecho. Pero bueno, también como digo, le da ese rollo de cómica a la película. Al final el enfrentamiento no es entre el conde Drácula y el doctor Frankenstein o el monstruo de Frankenstein, sino entre el monstruo de Frankenstein y este hombre lobo. Es el único enfrentamiento que hay entre dos monstruos. Y bueno, sin desvelar el final, porque podría desvelarlo, no, pero bueno, no voy a desvelarlo. La película es lo que es. El doctor Frankenstein quiere dominar el mundo, resucita a Drácula, domina a Drácula, quiere hacer un ejército de vampiros y nada, pues el pueblo este de los gitanos que quieren librarse del conde Drácula y de este doctor Frankenstein, que es el que lo ha removido todo, pues le pide ayuda al doctor Sigwart. Y también ayuda al hombre lobo, que aparece de la nada. Todo eso sin diálogos y con música, ya digo, utilizando ese estilo visual muy setentero, pero todo muy sobreexagerado. Pero mola, no sé, por ejemplo, hay un ataúd que está dentro una vampira, que será como la novia de Drácula, y está como enfocado, como si fuera un foco, enfocando el ataúd. Entonces se abre el ataúd de repente y se levanta ella del ataúd, y conforme se levanta es como como si fuera una sombra, como que la luz se va y aparece ya como una sombra hasta que la luz le vuelve a dar, entonces vuelves a ver lo que es los colmillos, lo que es la cara también, cuando muerde a alguien se ve los colmillos ensangrentados, los ojos ensangrentados, y muchas veces enfocan la luz en un lugar y otro lugar lo dejan oscuro, dando esos claroscuros que le dan como ese toque irreal, muy de cómic. Es una película que parece un cómic de estos hecho película. En este caso, pues al igual que lo hizo en Miss Muerte o en Gritos en la Noche, ahí lo hizo mucho más estilizado, mejor realizado, sobre todo yo creo que en Miss Muerte es su película más estilizada, pero aquí, dentro de lo que cabe y con los recursos que tiene, pues no lo hizo mal. Entonces a mí es una película que a mí me gusta. No es de lo mejor de Jesús Franco, no es una buena película, por decirlo de alguna manera, pero tampoco es mala. Estaría un poco ahí. Tiene cosas muy buenas y también tiene cosas muy malas. Como el tema de maquillajes, como el tema de actuaciones de los personajes. Pero ya digo, no la podría recomendar por lo extraña que es. Pero si queréis ver algún tipo de cine, yo creo que rollo experimental, esta película a lo mejor os llama la atención. Y sobre todo, el tema que yo le veo, su punto fuerte, es sobre todo la utilización sobreexagerada de esos recursos cinematográficos para crear una bizarrada en plan cómic y una película que sin apenas diálogo es todo visual y al final te enteras de la historia de todo solamente con 4 diálogos. Y a veces ni eso te enteras por las cosas que van pasando. Y eso hace que la película, oye, no sea ni aburrida, ni yo la considere una película mala, ni siquiera una película fallida. En fin, recomendada a los que aman las rarezas y quieren ver películas de terror de todas las épocas, de los años 70, del fantaterror español, y quieren ver una rareza del fantaterror español. Y esa rareza es Drácula contra Frankenstein. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.